Muy bien, pues en este video yo no me centraré tanto en las consecuencias materiales y explícitas de la presencia concreta de armas de destrucción masiva, sino más en las consecuencias del ideal, de la ilusión de las armas de destrucción masiva, en la posible existencia de armas de destrucción masiva en países determinados. Y como este ideal, como esta ilusión permite muchas veces la creación de fachadas ideológicas, de manipulaciones ideológicas y de gran variedad de situaciones políticas que pues, son permitidas por las relaciones internacionales y que concluyen en prácticas concretas y militares pues, desarrolladas con intereses concretos. Siento yo que el principal punto de partida para analizar este fenómeno pues vendría a ser lógicamente la polarización del mundo, una polarización maniqueísta del mundo, pues que sucede justo después del final de la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 1945, y que se consolida en los años 50 con la división del mundo, lógicamente, entre capitalismo y comunismo de Estados Unidos y la Unión Soviética. Una polarización que pues básicamente constituye la competencia de estas dos potencias por instaurarse como el ideal predominante en el globo. Y bueno, esta competencia lógicamente permitió una serie de intervenciones militares y una serie de acciones concretas de Estados Unidos sobre el extranjero que pues formaron parte de un proceso que actualmente conocemos nosotros como la Guerra Fría. Sin embargo, yo me centraré más en las consecuencias posteriores a la Guerra Fría, es decir, posterior a la caída del muro de Berlín en 1991. Básicamente, ¿qué implica la caída del muro de Berlín para Estados Unidos? La caída del muro de Berlín implica que el enemigo comunista, el enemigo ideal, el enemigo de toda la población americana en general y de todos los simpatizantes de Estados Unidos deja de existir. Básicamente esto ¿qué conlleva? Conlleva que la justificación de diversas intervenciones militares en países determinados bajo pues el pretexto de la presencia de este enemigo específico pues deja de ser válida porque el enemigo deja de existir, la Unión Soviética se disuelve y Estados Unidos se queda sin un enemigo ideal para diseñar sus diversas fachadas ideológicas. Entonces, muy bien, bajo esta situación que de hecho puede resultar crítica, aunque se tiende a pensar que la caída del muro de Berlín representó cierta victoria para Estados Unidos, cuenta con una gran consecuencia negativa que pues viene a ser principalmente la caída de su fachada ideológica. Muy bien, entonces después de la caída de esta fachada ideológica se necesita pues lógicamente la instauración de una nueva fachada ideológica que suple las funciones del comunismo pues sin estar adscrita directamente al comunismo como tal. Y pues dicha fachada ideológica se encuentra en el enemigo del terrorismo, que pasa a instaurarse y pasa a ganar protagonismo en finales del siglo XX y principios del siglo XIX. Pues lógicamente Estados Unidos se encarga de crear un panorama de miedo y terror, de paranoia generalizada no solamente en la población de su país, sino en la población de diversos países alrededor del mundo ante la posible apariencia de terroristas, la posible aparición de grupos terroristas en países lógicamente del Medio Oriente, que pues viene a ser considerado el eje del mal en pues, términos explícitos utilizados por Estados Unidos, pues donde se focaliza la presencia de grupos terroristas. Aquí es precisamente donde comienzan a involucrarse pues la ilusión, la supuesta presencia de armas de destrucción masiva. La supuesta presencia de armas de destrucción masiva en estos países de Medio Oriente es utilizada por Estados Unidos como un pretexto, como una excusa para militarizar esos países y para realizar incursiones militares agresivas en este tipo de territorios. Lógicamente estas incursiones militares pues cuentan con motivaciones completamente diferentes a la seguridad, que pues viene a establecer, el concepto de seguridad viene a establecerse como ideal fundamental de la campaña política de Estados Unidos, sobre todo en finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Y pues lógicamente la simple suposición de la presencia de armas de destrucción masiva no es suficiente como para que Estados Unidos cuente con el apoyo de gran parte de la comunidad internacional. Sin embargo, después de un hecho histórico cataclísmico y bastante importante para la historia universal en general, que vendría a ser los atentados del 9 de septiembre a las Torres Gemelas, la posición de Estados Unidos se fortalece exponencialmente. ¿Por qué? Porque estos atentados muestran la realidad de la amenaza del terrorismo y muestran los alcances de las acciones de grupos terroristas y lo catastrófico que sería para el mundo en general si estos grupos contaran con ese tipo de armas de destrucción masiva que Estados Unidos pues cree
que ellos tienen. Sin embargo, dicha creencia no está fundamentada en nada y pues de hecho hay incluso quienes dicen que los ataques del 9 de septiembre fueron precisamente un autoatentado para legitimar ese tipo de intervenciones militares en países como Medio Oriente. Entonces, ¿qué es lo que se logra con ese tipo de autoatentados? Pues se establece un clima de paranoia globalizada entre la población que básicamente pasa a considerar la necesidad de la seguridad, porque pues ya acabamos de comprobar los efectos inmediatos y bastante catastróficos de lo que podría ser una potencial acción terrorista. Entonces esto legitima pues la intervención de Estados Unidos y pues, sobre todo bajo el pretexto de presencia de armas de destrucción masiva en países como Irak y pues en general países del Medio Oriente. Básicamente aquí pues sucede un fenómeno ideológico bastante curioso y es que el ideal de seguridad pues pasa a dejar de ser precisamente eso, pasa a dejar de considerarse meramente un ideal político y pasa a adoptar características casi de religión, en el sentido de que la mayoría de la comunidad internacional se ve forzada a adoptar este ideal pues bajo una serie de conceptos muy relacionados con la dualidad castigo-culpa que caracteriza a los dogmas religiosos pues de las principales religiones en el mundo. Pues ¿por qué digo una noción de castigo-culpa? Porque pues bajo la amenaza comprobada pues de las organizaciones terroristas, el no actuar y el no apoyar a Estados Unidos en su campaña de seguridad es visto pues por en general cualquier país de la comunidad internacional como una estupidez y como algo que contradice pues la lógica de una situación donde la posible amenaza, posible entre comillas, de una serie de grupos terroristas ha sido comprobada. El filósofo Noam Chomsky hace una comparación, pues una ilustración muy específica de este fenómeno que viene a comprender dos conceptos principales, la Nueva Europa y la Vieja Europa. Cuando la Vieja Europa es una Europa que se adscribe sus decisiones a un ámbito democrático estable y a la voluntad de la mayoría de su población. Por lo tanto, en estas circunstancias, si posicionamos a la Vieja Europa en las circunstancias donde Estados Unidos comienza a enfatizar su política de seguridad, la Vieja Europa no estaría de acuerdo con la militarización de países del Medio Oriente. Sin embargo, este no es el caso. Y lo que sucede es que con la aparición de las fachadas ideológicas instaladas por Estados Unidos aparece una nueva Europa, pues que es un concepto planteado explícitamente por Chomsky de esta manera. Y la nueva Europa es una Europa que contradice y insulta a la democracia en general al ir en contravía de los deseos de la mayoría de su población, que pues está comprobado que los deseos de la mayoría de la población europea están orientados hacia ir en contra de la militarización de países en el Medio Oriente. Entonces, ¿qué hace la Nueva Europa? Ignora completamente la voluntad de su pueblo, desprecia completamente la democracia y se enfoca en apoyar los intereses de Estados Unidos por una serie de razones. Principalmente por miedo a posibles repercusiones, por no abogar por Estados Unidos, repercusiones no simplemente relacionadas con la furia y pues las consecuencias económicas y la ruptura de relaciones que el no apoyar a Estados Unidos en una situación así puede presentar, sino con el rechazo de la comunidad internacional en general. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que sucede? ¿Y cuál es el fenómeno ideológico que yo estoy tratando de ejemplificar en este video? Y es que las armas de destrucción masiva pueden utilizarse no solamente para legitimar intervenciones en diferentes países, sino si se usan correctamente y pues en conjunción con elementos de obviamente importancia definitiva como los autoatentados, pues las armas de destrucción masiva pueden llegar a moldear completamente el panorama político no solamente de un país, sino del mundo en general, bajo simplemente la ilusión de la presencia de armas de destrucción masiva. ¿Y esto qué hace? Esto genera una nueva polarización del mundo, que es básicamente lo que conviene a Estados Unidos, una polarización del mundo mucho más radical que la que presenciamos en el siglo pasado entre comunistas y capitalistas, sino una nueva visión del mundo entre terroristas y pues promotores de la seguridad. Y pues lógicamente cualquier país y la mayoría de los países en la comunidad internacional va a hacer todo lo posible para ser considerado por Estados Unidos y por las potencias en general. Esto no simplemente se escribe a Estados Unidos, sino es una estrategia política muy global, pues va a hacer todo lo posible para ser considerado por ese tipo de potencias como un defensor de la seguridad y no como un terrorista, porque a nadie le conviene ser considerado un terrorista en el marco de la sociedad actual.